Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a empezar con el Unreal. Este motor de videojuegos pues nos va a permitir ver lo que es un vaqueado de luces y las luces a tiempo real o las luces horneadas, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser en primer lugar pues crear un videojuego, ¿vale? Una escena de videojuego, y esta escena la vamos a hacer en tercera persona. Pensemos que, bueno, pues en un motor de render, cuando nosotros tenemos un motor de render en 3D Max, tenemos que hacer nuestra escena y una vez finalizado tenemos que renderizarla. Y este proceso de renderizado nos puede llevar bastantes horas, mientras que en los motores de videojuego se hace al revés. El render se hace previamente, a lo que se le llamamos vaqueado, ¿vale? Entonces las texturas quedan impregnadas, quedan manchadas, texturizadas, y de esa manera ya no tiene que calcular nada más. Voy a empezar a hacer el proyecto, no le pongo contenidos, no le pongo nada demasiado complejo, porque lo que vamos a hacer no necesita complementos. Creamos el proyecto y entonces ahora con este proyecto creado vemos la escena base del Unreal, que es esta, en tercera persona. Muy bien, como vemos, pues tenemos al personaje, que si le decimos jugar, pues se mueve perfectamente. Esto Unreal lo tiene muy interesante porque no hay que programar ni hacer nada para que el jugador juegue, mientras que en Unity para lograr esto necesitaríamos un par de sesiones de programación como mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vemos estas sombras del personaje que son dinámicas, que se mueven cuando se mueve el personaje. Sin embargo, en esta escena existen otras luces y otras sombras que son estáticas, ¿vale? Dinámicas y estáticas. ¿Cuáles? Estamos viendo ahora este box, y en este box hay unas sombras, pero estas sombras son estáticas, no se mueven, por lo tanto se pueden precalcular. Ahora elimino todos los elementos y vemos como las sombras siguen estando. ¿Por qué? Porque están pintadas en la textura, de manera que cuando el personaje se mueve no tiene que calcular absolutamente nada, solamente la sombra dinámica del personaje. Muy bien, pues ahora nos movemos, vemos las sombras, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser pararlo y renderizarlo. Voy a ponerle una geometría, un objeto, y veremos que este objeto no tiene sombra. ¿Por qué? Porque necesitamos pintar la textura con esa sombra. Para eso voy a renderizar, se pone a renderizar, y va a tardar un poco porque es un proceso pues, que renderiza, mancha las texturas, las crea y luego las vuelve a colocar sobre los objetos. Si bien es una opción lenta, pensemos que luego, durante todo el juego, en ningún fotograma tendrá que volver a calcularlo. Que en programas como el 3D Max, cada fotograma tendría que recalcularlo cada vez. Y se multiplican, evidentemente, los tiempos de render. Muy bien. Lo está ahora, miramos aquí abajo, exportando la iluminación, building, el vaqueado de luces, 99%, y ahora las coloca. Y ya lo tenemos. Han desaparecido las luces, puesto que ya no existen los elementos que las producen, y la inversa, la esfera pues produce una sombra. Y si juego, pues me puedo mover, como la sombra es estática, no va a variar, y solo se mueve la del personaje.